En esta clase aprenderás quién es quién en el ecosistema de inversión. Una vez conoces la lógica detrás del Venture Capital, es muy importante que sepas quiénes son los diferentes actores, que son startups claramente atractivas para la inversión, es decir, startups invertibles, las aceleradoras, las incubadoras y los inversionistas. Empecemos por qué es una startup, y si nos remitimos a la definición del libro, básicamente encontraremos que es una organización temporal, es decir, un grupo de personas que busca un modelo de negocio escalable, replicable y sostenible. El tema de la replicabilidad es que sea fácil llevarlo a otra jurisdicción, a Perú, a China, y que funcione de la misma manera. El hecho de que sea sostenible puede ser en términos económicos o ambientales, en ello no voy a profundizar. Lo importante de este concepto y lo que nos permite identificar si una startup es invertible, es atractiva para inversionistas de Venture Capital, es el factor de la escalabilidad. Lo verás en la pantalla. Una cosa muy distinta es una startup o una empresa que tenga un modelo de negocio que no es escalable, más que todo viable, que es rentable, que funciona, pero que en la medida en que va creciendo en ingresos, a la par van creciendo sus costos y sus gastos. Y por ende esa diferencia que encontramos en la gráfica entre los ingresos y los costos nunca se vuelve muy grande. Por ende el margen de rentabilidad no es escalable. Cosa distinta en las startups de base tecnológica, en las cuales su base de costos y gastos, como depende de la tecnología y no de personas, se puede mantener estable en la medida que a la par los ingresos van creciendo exponencialmente. Para ilustrarlo, me gusta mucho utilizar el ejemplo de los videojuegos. Me imagino que de pronto a ti o a tus familiares o amigos les gusta mucho jugar online desde su PlayStation o su computador. Y verás que quienes desarrollan el videojuego y luego crean la infraestructura para darle mantenimiento y soporte tienen unos costos bastante estables. Hablemos de Angry Birds, de Fortnite, FIFA, pero pueden usarlos cualquier montón de personas en el mundo. Entonces la base de ingresos puede crecer exponencialmente y los costos mantenerse lineales. Esos son los márgenes de rentabilidad financiera que son escalables del 10, del 20 o del 30x y que son demasiado atractivos para los inversionistas. Así que estas son el tipo de startups invertibles. Y tienes que saber reconocer si tu emprendimiento cumple o no con estas características, porque de lo contrario pierdes el tiempo buscando inversionistas que tengan el perfil del Venture Capital. No obstante, puede haber otros inversionistas más tradicionales que les gustan los negocios con buenos unit economics, con rentabilidad, y que no necesariamente están buscando un negocio altamente escalable y por ende que no tienen repartidas sus inversiones en muchas startups riesgosas. Eso también es posible, pero por eso es clave que puedas identificar si tu modelo de negocio es escalable o no. Otro de los actores importantes son las aceleradoras. Como puedes ver en pantalla, suelen ser esa infraestructura que acompaña al cohete antes de dispararlo y que salga volando al cielo. Y esa infraestructura se compone de mentores, de recursos líquidos, de dinero a veces, de consejos, ¿no? De redes de contactos, de la posibilidad de acercarte a aliados estratégicos o inversionistas. Básicamente eso es lo que hacen las aceleradoras, darte todo ese apoyo para que tu startup pueda crecer lo más rápido posible. Y suelen solicitar a cambio de ello una participación en tu equity, que puede oscilar entre el 4 al 8% por lo general. A nivel internacional hay aceleradoras muy reconocidas como Y Combinator, la más famosa, Techstars o 500 Startups que está en México. Y a nivel nacional tenemos también aceleradoras muy reputadas como Victia, como Rockstar, que son privadas, o Apps.co, que es del gobierno. Pero otra cosa muy distinta son las incubadoras. Las incubadoras básicamente ofrecen un apoyo muy similar al de las aceleradoras, pero no reciben startups en fase de consolidación o expansión, sino en una etapa anterior, cuando simplemente se tiene una idea o un MVP muy incipiente y se le ayuda a los founders a
poder contar con un MVP un poco más robusto y salir a probar las hipótesis de mercado que han querido ir a testear para ver si realmente este es un modelo de negocio que valga la pena llevar adelante. Las incubadoras también solicitan a cambio participaciones en equity que suelen oscilar también del 2 al 6% de las participaciones accionarias de tu compañía. Y por último, y no por eso menos importante, los inversionistas. Acá es clave que entiendas que estas son personas que tienen un exceso de recursos líquidos que quieren invertir en otra actividad para poder tener un retorno a esa inversión. Y hay diferentes tipos de inversionistas. Los primeros de ellos son los triple F, Friends, Family and Fools, les dicen. Yo prefiero decirles fans, uno no puede decirle tonto a alguien que está creyendo en uno en un momento tan incipiente, con tanto riesgo. Y lo clave acá de entender es que estos inversionistas triple F suelen ser tus familiares, tus amigos más cercanos, y con ellos es muy importante dejarles claro cuál es el riesgo de invertir en este tipo de negocios y también ser capaces de identificar si los recursos que ellos van a invertir son los únicos recursos con los que cuentan, en cuyo caso te recomiendo que no los recibas. Por ejemplo, no le recibas a tu abuelita los ahorros de toda la vida que tenía para comprar una casa, para invertirlos en tu startup y que se quemen en un año y después no tengas cómo devolvérselos. Así que explica el riesgo y segundo, documenta las relaciones. Haz los contratos de inversión que más adelante te voy a explicar cómo se hacen para que todo quede súper claro y que el día de mañana, ante cualquier problema, ante el fracaso de la startup o incluso ante el éxito, las cuentas claras y el chocolate espeso, como me gusta decir. Gracias a estos dos factores vas a evitar básicamente terminar de pelea toda la vida con tu tía o tu abuelita o tu mejor amigo. Estos no son inversionistas profesionales y por eso tenemos que ser cuidadosos en el manejo de estas relaciones. El segundo tipo de inversionistas son los inversionistas ángeles o estratégicos. Este tipo de inversionistas sí tiene un perfil más profesional. Suelen ser personas que fueron altos ejecutivos de multinacionales o emprendedores que ya han tenido éxito e hicieron un exit. Vendieron esa compañía y tuvieron un gran retorno a su inversión. Por lo tanto, esos recursos que pueden estar ociosos, no generando rentabilidad, se decide invertirlos en startups. Al ser profesionales, lo suelen hacer de manera diversificada, bajo el conocimiento del riesgo que esto implica, y también es importante que trates de ubicarlos bajo la consigna del Smart Money o Smart Capital, es decir, que estos inversionistas, más allá de ponerte un capital, sean estratégicos para tu negocio, que tengan experiencia en el sector en el cual se mueve tu startup, que tengan contactos, que te puedan presentar gente importante para tu proyecto. Y con ellos, pues nada, básicamente la cuestión es saber dónde encontrarlos. Al final te daré algunos tips sobre dónde encontrarlos, tener en cuenta que las rondas de inversión con ellos pueden ser un poco más lentas porque tienen los recursos, están buscando en qué portafolio, cómo diversificar el portafolio y demás. La forma más clara de reconocerlos o de ejemplificarlos es gracias a nuestro querido show Shark Tank. Ahí tú puedes ver que, por ejemplo, en el caso colombiano, pues está Jean-Claude Besudo, un empresario que tiene recursos en exceso, quiere invertirlos en startups que se mueven en el negocio del turismo o similares, o Alex Torrenegra, que lo hace con startups que se mueven en el mundo de la tecnología. Finalmente, el tercer actor o tercer tipo de inversionista son los fondos de Venture Capital. Los fondos de Venture Capital son entidades, son personas jurídicas que van y gestionan los recursos que van a invertir de parte del público, y en el público pueden encontrarse inversionistas ángeles, otros fondos de inversión, fondos de pensiones, en general personas o entidades que de nuevo tienen unos recursos disponibles para invertir, pero que en este caso quieren dejárselos a una entidad que es experta en la materia y que a la hora de ir a levantar los recursos les propone una tesis de inversión. Por ejemplo, vamos a levantar recursos para invertirlos en startups de agrotech en etapa temprana en Latinoamérica porque vemos que hay una gran oportunidad. Así que los fondos de inversión se parecen un poco a nosotros los emprendedores. Ellos van también, hacen un pitch con su tesis de inversión, convencen a unas personas de que le den los recursos y tienen la expectativa de que haya un retorno a la inversión y que tengan éxito, ¿no? Entonces, como la cosa con ellos funciona así,
Básicamente tú tienes que entender que cuando te aproximes a un fondo de Venture Capital, tú debes ser una startup que se acople a la tesis de inversión que ese fondo le vendió a los terceros que le dieron los recursos. Si tú no eres, en el ejemplo, una startup del sector agrotech en fase de ideación, sino una startup fintech en fase de consolidación que está teniendo unas métricas tremendas, no vas a levantar inversión de ese fondo, vas a perder el tiempo tú y va a perder tiempo el fondo. Así que en resumen, tenemos los inversionistas triple F, los inversionistas ángel o estratégico y los fondos de Venture Capital. ¿Y qué buscan todos ellos? Todos ellos por lo general están buscando un exit, es decir, ellos no pretenden quedarse contigo hasta el final de los días y que las acciones que tienen en tu compañía las hereden sus hijos y sus nietos. Por el contrario, como te explicaba, en las fases de desinversión lo que se espera es volver líquido este activo, es decir, vender las acciones. ¿Y cómo se pueden vender las acciones? Una primera forma de hacerlo es a través de una IPO, es decir, que la compañía sale a la bolsa pública de valores a hacer una oferta de acciones para recibir recursos necesarios para seguir creciendo, ya no de algunos inversionistas en el marco de rondas privadas, sino de cualquier persona en el público. Por ejemplo, cuando tu mamá o tu papá compraron acciones en Avianca o en Ecopetrol, si vives en Colombia, eso fue producto de una oferta pública de valores en el mercado bursátil. Esta entonces es la primera forma de hacerlo. Otra forma de hacer un exit es a través de un M&A, es decir, un Merger and Acquisition. La compañía es adquirida por otra compañía que compite con ella o que ve que es estratégico comprarla. El ejemplo más claro es Facebook con las adquisiciones de Instagram y de WhatsApp. El caso de WhatsApp por $19 billones. Imagínate cómo los inversionistas de Venture Capital que colocaron sus recursos en la etapa temprana de WhatsApp, luego liquidaron ese activo y recibieron un retorno que estoy seguro que era más del 30x porque la startup se vendió en $19 billones. Esa es la lógica que está detrás de las interacciones que tú vas a tener con los inversionistas independientemente de cuál sea su perfil. Y como te lo prometí, para que sepas dónde encontrar este tipo de inversionistas, existe un directorio de inversionistas creado por nuestras grandes amigas Mayra y Lorena Roa de la startup Pesos de eLearning, donde podrás encontrar un listado con todos los fondos de inversión y también las redes de ángeles inversionistas más reconocidas de Colombia y de Latinoamérica. Otra forma de encontrar a los ángeles inversionistas puede ser yendo a eventos de networking o buscándolos en Google, porque a veces están organizados o forman sindicatos que acompañan las inversiones de aceleradoras o de incubadoras. Y por último, pues los inversionistas triple F están en tu casa y están en tu círculo más cercano. Nos vemos en la siguiente clase.